Gracias y paz a todos los hermanos. En esta oportunidad vamos a comenzar con la primera clase del curso de Antropología Bíblica. Vamos a dar una breve introducción y luego estaremos desarrollando los puntos pertinentes. Estaremos viendo hoy las tres enseñanzas fundamentales para una antropología bíblica. Bien. Actualmente, la antropología es vista como una disciplina complementaria de otras áreas importantes. Tenemos el caso de universidades que enseñan cátedras básicas de antropología, además de que existe la tendencia de verla como una especie de forma de filosofía o de sociología. No obstante, la antropología era originalmente una parte de la teología sistemática, aquella porción de la teología amplia en donde se estudiaba al ser humano bíblica y filosóficamente. A decir verdad, si nosotros queremos ser aptos para brindar una consejería realmente bíblica, necesitamos de un entendimiento sano de lo que la Biblia dice acerca del hombre. Hay varias preguntas que la antropología bíblica puede resolver. Por ejemplo, ¿quién es el hombre? ¿Qué es? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Cómo está constituido? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su estado legal ante Dios y su futuro? En fin, son ejemplos de preguntas que tienen ciertas connotaciones filosóficas que son resueltas a través de la antropología, ¿sí? Pero si estamos desde una perspectiva teológica, bíblica, necesariamente esas preguntas deben ser resueltas a la luz de las escrituras y de la doctrina cristiana histórica. Bien, entonces, si queremos dar una consejería bíblica sana, una predicación o un evangelismo sanos, debemos partir de una antropología bíblica. Y esa antropología bíblica es el resultado de dar las respuestas adecuadas y correctas a esas preguntas que acabo de brindarles. Actualmente hay un pequeño interés o un cierto interés por recuperar la antropología cristiana. De todas formas, hay distintos obstáculos que de una u otra manera impiden lograr alcanzarla plenamente en distintos sectores. En nuestros días tenemos el incremento de ideas ateas, de ideas relativistas, además de que la cultura y la idiosincrasia de cada región tienden a impregnar nuestras propias cosmovisiones. ¿Sí? Por ejemplo, el mundo en general puede estar de acuerdo con sus propias ideas y sus propias conclusiones. Por ejemplo, tenemos estas siguientes frases. Todos vamos hacia el mismo Dios. Por tanto, todos somos iguales. Por tanto, todos somos hijos de Dios. Por tanto, Dios nos ama a todos por igual. Por tanto, si es que hay un cielo, todos vamos a ir allá. Por tanto, nadie tiene el derecho de juzgar a otros porque peque diferente. ¿Sí? Esos son ejemplos de premisas muy populares que vienen como resultado de una antropología bíblicamente pobre, ¿sí? Esos pensamientos sirven como una ilustración que pone en evidencia cuán fácil es caer en conclusiones falsas si damos las respuestas equivocadas a las preguntas que les compartía. Si sostenemos premisas equivocadas, vamos a tener conclusiones equivocadas. El problema es que muchas veces estas premisas se aferran a nuestra propia visión o peor, nosotros nos aferramos a ellas y nos mantenemos obstinados a pesar de que la escritura muestra que no son sanas, ¿sí? Pues bien, esta situación va a mostrar si la persona realmente está abrazando herejías o si es un falso maestro o si está siguiendo falsos maestros. Cuán lamentable es percatarnos que muchas de esas herejías se proclaman hoy a viva voz desde muchos púlpitos neoevangélicos. ¿Acaso no es extraño, por ejemplo, que los conferencistas motivacionales de hoy sean confundidos tan fácilmente con predicadores evangélicos? ¿No les parece extraño que se confunda fácilmente un predicador con un motivador, un coach? No es extraño, hermanos, que entonces hoy día existan pastores que prefieran estudiar psicología o determinadas escuelas terapéuticas en vez de estudiar teología. Claro, porque la teología
es algo que se puede reemplazar con un simple estudio subjetivo, estudio si es que se puede llamar a eso, o peor aún, se reemplaza el estudio serio con un ayuno o con unas horas de oración, lo cual de ninguna manera se desacredita, pero las cosas deben ser equilibradas y no vamos a recibir revelaciones particulares a través de medios de gracia sin tener un estudio serio de la palabra de Dios. Ciertamente la iglesia neoevangélica se ha visto influenciada por la cultura mundanal precisamente por esto, la falta de respuestas a las preguntas básicas y la búsqueda de respuestas a esas preguntas en la cultura o en la mentalidad subjetiva de cada cual. Entonces, veamos tan solamente el método de evangelismo de estas personas, de estos creyentes, de estos falsos maestros o de las sectas o de las congregaciones con un pobre conocimiento teológico. Miremos cómo es su consejería, ¿sí? Todas estas prácticas van a evidenciarse de acuerdo al tipo de antropología que abracen. ¿Ven? ¿Se dan cuenta lo importante que es la antropología? Un tema que se ha visto como una cátedra de inferior categoría o peor aún, como algo meramente filosófico que no es importante. Hace un tiempo supe del caso de un servidor pastor que con muy buenas intenciones rechazó algún curso teológico porque él decía que él ya sabía todas estas cosas. Eso es un ejemplo de la falta de disposición por crecer en la verdad del Evangelio. ¿Acaso no hay cosas que ya sabemos? ¿Pero acaso el reino de los cielos no es como ese escriba que abre el tesoro y saca cosas viejas y cosas nuevas? Preguntémonos entonces, ¿cómo abordamos al incrédulo cuando le presentamos a Cristo? ¿Cuál debe ser la manera correcta de hacerlo? ¿Cómo aconsejamos a una pareja de cristianos que no quiere tener hijos o que tienen hijos en rebeldía? ¿Qué le decimos a un hombre que prefiere buscar ingresos económicos en apuestas, en invertir en criptomoneda, en invertir en la bolsa o demás formas de especulación? Miren, ese tipo de cosas son muy prácticas, pero serán abordadas dependiendo del tipo de antropología que tengamos. Entonces, definitivamente, la antropología no es un asunto técnico nada más, es más práctico de lo que parece. Notemos cómo son las conferencias, las palabras de ánimo, los consejos, las amonestaciones, las predicaciones, los sermones que se basan en una visión antropocéntrica. ¿Cómo son? Bueno, hay un factor común, la elevación del hombre a pesar de su pecado. Todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos, hay un cielo para todos, en fin, esto es el resultado de la elevación del hombre y una antropología totalmente mundana, ¿sí? Una persona o tiene una antropología bíblicamente centrada o mundanalmente centrada, pero el hecho de que rechace la antropología o estudiar antropología no significa que no tenga una posición ya de por sí, porque siempre la tenemos. ¿Cuál sería entonces la perspectiva bíblica? Bueno, la perspectiva bíblica es algo equilibrado. Creemos que en Adán todos hemos caído, es decir, todos los seres humanos son pecadores, malos por naturaleza, pero no significa que entonces el ser humano sea el epítome del diablo o sean gentes poseídas por Satanás, porque hay un equilibrio. ¿Y cómo se equilibra entonces la balanza que dice que somos malos moralmente y naturalmente? Bueno, que fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí? Esto sirve como para equilibrar ambos pesos. Pero seamos francos, lo antropocéntrico, lo que gira alrededor del hombre, siempre será mejor recibido, siempre será más atractivo. O si no, miremos, prometamos a las personas, giremos alrededor de los sueños, los temas, giremos alrededor del sentir, de la experiencia y todo esto, y habrán multitudes. Pero hablemos teocéntricamente, alrededor de Dios todo, y veremos realmente cuántas ovejas se pueden contar. Sepamos que a nosotros no nos corresponde tratar a la gente como príncipes o campeones, porque ¿de qué serviría tratar a alguien como tal si ni siquiera ha nacido de nuevo? Tampoco nos corresponde a nosotros hacer falsas promesas, cambiarle la vida a la gente. Eso lo hace Dios por medio de su palabra.
Por ejemplo, si un hermano está enfermo, no podemos apropiarnos de poderes milagrosos para declarar sanidad sobre él, de manera arbitraria, sin ni siquiera consultar con el Señor. ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios para este hermano fuera que muriera o que siguiera enfermo? ¿Acaso usted o yo sabemos cuáles son los planes o los propósitos de Dios con esa situación? A decir verdad, ese deseo bien intencionado de querer cambiar el mundo, de querer cambiarle la vida a una persona, parte del error de creer que Dios nos quiere siempre saludables, siempre prósperos, siempre seguros. ¿Y eso a qué se debe? A una mala antropología. ¿Acaso los hijos de Dios no mueren también de enfermedades, como Eliseo, o en un accidente, como los hijos de Job? Pero muchos caen en los malos consejos de los amigos de Job, que piensan que al que es justo necesariamente tiene que irle bien y tiene que ser prosperado, y el que está enfermo o ha perdido algo es porque pecó, tristemente. ¿Acaso olvidamos la manera en cómo el Señor Jesús trató la enfermedad de Lázaro? ¿No se acuerdan que él estuvo 3 días más prácticamente esperando que muriera para ir y mostrar su gloria? Entonces, ¿era la voluntad de Cristo que Lázaro muriera de una enfermedad? Sí, impresionante. Pero esto choca con esa mentalidad humanista y antropocéntrica de la que estamos rodeados. Necesitamos una cosmovisión bíblica, teológica, que cambie nuestras premisas para que lleguemos a conclusiones correctas. Por ejemplo, todos pecaron, por tanto, todos son hijos de ira. Por tanto, todos estamos en iguales condiciones de condenación, sean judíos o sean griegos. Por tanto, solo podemos ser hijos de Dios mediante la fe, no por obras. Por tanto, Dios amó a un pueblo al que redimió y lo llama iglesia. Por tanto, solo ellos son los coherederos con Cristo y por tanto debemos discernir y juzgar el pecado en nuestras filas con tal de agradar a nuestro Padre Celestial, porque no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Eso sí es una antropología bíblica. Qué diferencia, ¿no? Pero esto no va a ser popular, no va a ser políticamente correcto. Ahora comencemos, hermanos, con el texto fundamental de toda antropología bíblica, Génesis 1, 26 al 28. Dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Bien, adentrándonos a nuestro tema de estudio de esta primera clase, vamos a estar viendo las 3 enseñanzas fundamentales de toda antropología bíblica. Una lectura objetiva, contextual de este pasaje nos va a dar claridad en nuestra perspectiva antropológica. Bien, vamos a construir hoy, a la luz de este texto y aludiendo a otros, 3 enseñanzas fundamentales, ¿sí? 3 premisas, y a la vez van a funcionar como conclusiones. Vamos a ver, Dios hizo al hombre binario. La segunda, Dios hizo al hombre bipartito. Y la tercera, Dios hizo al hombre a su imagen. De estas 3 enseñanzas vamos a desglosar otras que también son igualmente importantes para tener una antropología ortodoxa, es decir, correcta. Bien, primero, Dios hizo al hombre binario, ¿sí? ¿Qué decía el texto? Hombre y mujer los hizo, varón y hembra. Es decir, el ser humano posee género, es binario, masculino, femenino. ¿Sí? El hombre fue hecho del polvo de la tierra y la mujer provino del hombre, ¿sí?
Así que bíblicamente, incluso en nuestro idioma español, se puede ver, cada vez que uno habla del hombre, uno está hablando de la humanidad y estos dos conceptos se intercambian constantemente. Uno puede decir el hombre llegó a la luna o el hombre posee la imagen de Dios. Y al decir así o hablar de esa forma, no estamos rebajando el valor de la mujer de ninguna manera. Estamos más bien mostrando el origen bíblico de esas ideas que se están hoy en día abandonando y se está cayendo no solamente en el desprecio por el diseño bíblico, sino también en redundancias gramaticales, como pastores hoy día diciendo hermanas y hermanos, o a todas las hermanas y a todos los demás caballeros. Imagínense pastores hoy día haciendo ese juego redundante de personas mal habladas con tal de seguirle el juego al mundo en estas ideas populares de la ideología de género. Bastante lamentable. En la antigüedad, el paganismo afirmaba que la mujer era un ser inferior, un mero instrumento de procreación y placer. Hasta se le trataba como una propiedad, pero la Biblia le otorga valor individual, le da alma, le da dignidad, le da autoridad, tal como hizo con el hombre. Vemos de hecho que Dios hizo a Eva con sus propias manos después de haber extraído una costilla a Adán. Sí, Dios hizo a Adán con sus manos, por así decir, e insufló en su nariz aliento de vida. Pero con Eva no tomó barro, ese material rústico, sino que tomó un material que ya había sido trabajado para hacer algo doblemente hermoso, doblemente estético, ¿sí? Después de formarla, la trajo a Adán, como cuando un padre lleva a su hija al novio en el día de la boda. Así hizo el Señor con Eva. Dice que los hizo a ambos binarios, a ambos se les da un valor intrínseco de dignidad, a ambos se les dio dominio para que sojuzguen, para que se multipliquen, ¿sí? Entonces, bíblicamente no hay ningún tipo de idea, ni feminista, ni machista. Es una idea binaria, mientras los impíos hablan de que son no binarios, lo cual pues no tiene ningún sentido ni siquiera lógico ni biológico. Bien, recordemos también que Adán no tenía a alguien semejante a él en todo el Edén. Ella era la ayuda perfecta, idónea que él necesitaba. Así que cuando decimos que Dios hizo al hombre binario, estamos implicando que Dios hizo al hombre necesitado de compañerismo. El ser humano entonces es un ser social, sociable. Bien, ahora bien, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios el que lo dijo, porque Adán no estaba sufriendo una especie de depresión o de soledad. Miren lo tremendo que es tener una mala antropología. ¿Cuántos predicadores o falsos maestros dicen que Adán estaba sufriendo de soledad y que Dios lo vio así en esa desesperación y le proveyó una esposa? Qué lamentable leer o tratar la palabra de manera antropocéntrica. Ese es el resultado del humanismo. Adán no estaba con un sentimiento de soledad. Es más, hay alguna influencia del gnosticismo que ha dicho que Adán estaba pasando por un episodio de abandono y de desamor, porque supuestamente había sido creada una mujer antes. En Génesis capítulo 1, el gnosticismo dice que Dios había creado una mujer llamada Lilith y que esa mujer no quiso sujetarse a Adán y que por eso ella pues lo abandonó. Y Dios crea a Eva porque él se estaba sintiendo deprimido por ese abandono. Miren lo ridículo que es cuando la gente se vuelve a las fábulas, al gnosticismo, ¿sí? En realidad, Adán gozaba de una perfecta comunión con Dios. Todo estaba perfectamente bueno. Él estaba cumpliendo su misión laboral en el Edén, su misión de adoración en el Edén. Lo tenía todo y tenía lo más importante, Dios a su lado. ¿Sí? Se encontraba con Dios en la iglesia local del Edén, cada día de reposo, en fin.
como sea, la expresión no es bueno que el hombre esté solo significa, en realidad, es que Adán no podía cumplir su misión encomendada estando solo. Eso es lo que significa. El mandato que Adán recibió era familiar, era colectivo, porque le dijo, hagamos al hombre y tenga dominio. Y luego le dice, sean fecundos y multiplíquense. Es algo que Adán no podía cumplir solo. La misión que Dios da al ser humano jamás se cumple en soledad. Siempre es en la familia, con la familia completa y de manera colectiva, con una iglesia local. ¿Cuán contrario es esto a esa cosmovisión mundana que exalta el individualismo? El mundo de hoy exalta el individualismo, insta a la gente a que se quede encerrada en casa, en su propio mundo, jóvenes encerrados en sus redes sociales, en sus habitaciones, viviendo una vida, mejor dicho, ida, completamente perdida. El mundo alienta a que se desarrolle el plan personal de vida. El mundo aconseja tener propiedades, casa, carro, viajar, realizarse académicamente antes de casarse. El matrimonio lo ven como un estorbo a los planes y que hasta que no se cumpla todo lo personal no se puede pensar en casarse. Bueno, esa es la mentalidad del mundo. Pero cuán triste es escuchar pastores que enseñan a los hermanos, a las hermanas, que hay que esperar, que no hay que tener hijos, que hay que planificar, que hay que incluso esterilizarse. Qué diabólico es que hayan tantos pastores y predicadores hablando el mismo lenguaje del mundo. La falsa religión predica que el ser humano puede ser iglesia quedándose en casa. La falsa religión alienta que la gente lea en casa la Biblia solos, se aíslen de los hermanos, no lean libros aparte de la Biblia, no se sujeten a ningún tipo de pastor bíblico, en fin, ese es el resultado de la antropología mundana. Entonces, primera conclusión, Dios hizo al hombre binario, necesitado de compañerismo. Entonces, eso es la premisa. Dios hizo al hombre binario, conclusión, entonces necesitamos compañerismo. Segunda premisa, Dios hizo al hombre bipartito, bipartito. Bueno, ese tema es poco popular, sinceramente. Desde los días de Platón, el mundo enseña el tripartismo, o sea, que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Eso es platonismo, realmente. Y tenemos esos dos extremos, las ideas platónicas y tenemos las ideas materialistas. El materialismo, ¿qué dice? Que el ser humano no está compuesto, es una sola cosa, materia, cuerpo, solo es cuerpo, que los pensamientos, las emociones son resultado de combinaciones químicas, ¿sí? Neurológicas en la mente, que realmente la conciencia no existe, sino todo es el resultado de patrones físico-químicos. Bueno, eso es materialismo realmente, otra forma de paganismo. Las escrituras nos enseñan un cuadro dicotómico del hombre. La iglesia bíblica, cristiana histórica, hemos enseñado la dicotomía del hombre, es decir, que el ser humano es un ser compuesto de una parte tangible que se le llama cuerpo y de una parte intangible que se le llama unas veces alma y otras veces espíritu. Son dos palabras intercambiables, así como decíamos ahorita, que hombre y humanidad es lo mismo y a veces intercambia, aquí ocurre lo mismo. El alma es la parte intangible del hombre, que es lo mismo que decir espíritu. La Biblia muestra más de 60 veces un intercambio entre ambas palabras. Eso se llama paralelismo sinónimo, ¿sí? Así que las escrituras enseñan que el alma y el espíritu son lo mismo. En alguna ocasión, en el libro de Tesalonicenses, que es el único versículo que los tripartistas apelan, porque no tienen más, dice que el Señor santifique todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿se acuerdan? Y citan ese pasaje para asegurar
que somos tripartitos? Bueno, empezando que en ese versículo Pablo está usando una especie de hipérbole para destacar todo su ser, ¿sí? Así como cuando en otra parte de la Biblia dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No significa que ahora seamos de cuatro partes. Lo mismo hace Pablo en Tesalonicense, no significa que seamos tres partes, ¿sí? Realmente esto es una técnica literaria que se llama metonimia, una manera de referirse a partes para resaltar una completitud, ¿sí? Entonces, cuando dice espíritu, alma y cuerpo, es una manera de él decir todo el ser, ¿bien? Eso es lo que significa que somos bipartitos. No significa que hayan dos personas dentro de una, como si el cuerpo fuera una entidad y el alma fuera otra entidad, de ninguna manera. Esto significa que todo ser humano, para que sea una persona, requiere ambos elementos, cuerpo y alma. De hecho, la muerte se puede definir en la separación de ambos elementos. Cuando el alma o espíritu sale del cuerpo, ese cuerpo muere. ¿Bien? Y al revés, cuando al cigoto, que es cuerpo, llega el alma, ahí el ser humano es persona, ¿sí? Donde hay cuerpo y donde hay alma, ahí hay una persona, un ser vivo independiente. Por eso la vida comienza en la concepción, porque ya en el cigoto está el cuerpo y el alma. Bien, esta parte incorporal es muy especial en el hombre. De hecho, gracias a esa parte, podemos afirmar que el hombre es un ser religioso y moral por naturaleza. Desde su alma hay una especie de nexo intrínseco entre Dios y el hombre. Efectivamente, ¿cómo es posible que todas las sociedades humanas, independientemente de su desarrollo, muestren devoción a deidades? ¿Cómo puede ser posible que sociedades en los distintos puntos del planeta tengan en común la existencia de parámetros morales que los ayuden a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Debido al alma, el hombre es capaz de obedecer ciertos parámetros, ¿sí? Y esto no significa que toda la humanidad tenga escrita en su corazón la ley de Dios, porque eso ocurre solamente en la regeneración, cuando el Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones, cuando hemos nacido de nuevo, porque se acuerdan que esa es la esencia del nuevo pacto y escribiré en sus corazones mi ley, ¿sí? Así que no significa que toda la humanidad tenga la ley en su corazón. Lo que significa es que toda la humanidad, por tener alma, ha recibido una conciencia, porque la conciencia está en el alma. Y esa alma es la que alcanza a percibir naturalmente esa diferencia entre lo bueno y lo malo. Gracias a esa parte espiritual, que en hebreo se le podría decir nefesh, que es alma espíritu, somos seres dependientes del Creador. Y a la vez, esa parte espiritual nos recuerda que somos mortales, mortales. El cuerpo es mortal, pero el alma es inmortal. Eso es importante también, hermanos, muy interesante. Algunas sectas anabaptistas, como la secta adventista, se niegan a aceptar esto, la doctrina de la inmortalidad del alma. Irónicamente, ellos dicen que eso es platonismo y abrazan el tripartismo, muy irónico. Ellos dicen que solo Dios es inmortal, ¿sí? Así que no es posible que las almas humanas sean inmortales. Bueno, si el cuerpo se descompone a causa de la muerte, ¿no enseña la Biblia que el espíritu vuelva a Dios o que desciende al Hades?
Si el alma o espíritu vuelven a Dios o descienden al Hades, ¿no implica eso una existencia inmortal? ¿O es que acaso las almas desaparecen cuando vuelven a Dios? Si el alma y el espíritu provienen de Dios en su aliento, ¿acaso el aliento de Dios desaparece? ¿Acaso de Dios sale un aliento que es mortal? Es verdad que solo Dios es inmortal, pero en un sentido único, en un sentido de eternidad, ¿sí? Pero justamente nuestro enfoque al predicar o aconsejar debe estar en el alma antes que en el cuerpo, porque nosotros estamos enfocados en el alma de la persona, ¿sí? En el alma. ¿De qué serviría que alguien se sane o que a alguien se le solucione sus inconvenientes físicos si su alma está perdida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Bien, entonces es importante, el alma es inmortal o estará en la presencia de Dios en la gloria por la eternidad porque es inmortal, o estará en el infierno por los siglos de los siglos en el fuego consumidor porque es inmortal. Bien, ahora bien, establecemos que el alma es inmortal y el cuerpo es mortal. Pero ahondemos un poco en esto, que el cuerpo es mortal, porque parece sencillo. Nadie niega que el cuerpo se descompone cuando alguien muere, cuando el alma o el espíritu se desprenden del ser. Pero entonces surge una pregunta, ¿acaso Adán y Eva, antes de haber pecado, ellos eran inmortales o eran mortales? Bueno, la idea popular dice que Adán y Eva eran inmortales, porque con el pecado entró la muerte, ¿sí? Porque le dijo el Señor, ciertamente morirás, ¿sí? Entonces ellos dicen que pues Adán y Eva tenían vida eterna prácticamente. Pues hermanos, hay algunas situaciones o pasajes que implican lo contrario, ¿saben? ¿Acaso la muerte no existía antes del pecado? Podemos deducir que sí existía la muerte, porque solamente Dios es inmortal y nada físico como un cuerpo o alguna criatura o un animal es inmortal, ¿sí? O sea, si la persona está asegurando que Adán y Eva eran inmortales, entonces necesariamente los animales también eran inmortales. Pero si solamente Dios es inmortal en el sentido pleno de la palabra, porque el hombre solo es inmortal en el alma, nada más, entonces estaríamos negando varias cosas. Veamos, por ejemplo, Juan 12:23. Se los leo. En ese pasaje el Señor Jesús anuncia su muerte y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? Y en Juan 12 el Señor Jesús implica que para que una semilla dé fruto, debe morir. ¿Sí? ¿Y qué había dicho el Señor en Génesis capítulo 1 cuando crea toda hierba verde? ¿Se acuerdan qué había dicho el Señor? En Génesis capítulo 1 había dicho lo siguiente. Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según su especie, árboles frutales, en fin, ¿sí? Hay diversos procesos en la vida biológica que requieren de muerte. Por ejemplo, muerte celular. Cada vez que usted y yo respiramos, inhalamos y exhalamos, está habiendo muerte celular. Glóbulos rojos, glóbulos blancos están siendo reemplazados, ¿sí? Cada vez que nuestros ligamentos se estiran para crecer, ya de por sí implica muerte celular, ¿sí? Y así sucesivamente, hermano. Así que deducimos que aunque el alma es inmortal, Adán y Eva no tenían cuerpos inmortales antes de pecar. Otra prueba de esto, en Génesis 3:22, el Señor Jesús ¿se acuerdan que el Señor expulsó a Adán y a Eva del Edén para que no extendieran su mano al árbol de la vida y vivieran eternamente? ¿Qué implica?
que no tenían inmortalidad en su cuerpo. Si hubieran comido el árbol de la vida, hubieran sido inmortales, pero el Señor evitó eso. Bueno, para que no estuvieran abrumados por el pecado por la eternidad. El árbol de la vida era el único medio en aquellos días por medio del cual Dios daba vida eterna. Así que ellos no tenían vida eterna, no eran inmortales. El castigo era: ciertamente morirás, como una especie de advertencia, como una especie de adelantarle el suceso de muerte, ¿sí? Bajo esa comprensión, Adán y Eva podían morir. Así que cuando vino el juicio de Dios por el pecado, ellos no experimentaron la muerte física de una vez, sino que fue una muerte paulatina. Se puede decir que desde ese día que pecaron Adán y Eva, sus cuerpos empezaron a morir, empezaron a abrirse las puertas a la enfermedad, ¿sí? Y experimentaron la muerte en el primer sentido, la muerte de la comunión con Dios. Una muerte que gozaban en cuerpo y alma, ahora ni siquiera en su alma podían gozarla plenamente. Bien, entonces, segunda premisa: Dios hizo al hombre bipartito. Esto implica la conclusión que hay un alma inmortal y un cuerpo mortal, que cuando están juntos se forma la persona. Bien, y cuando se separan, existe la muerte. Tercera enseñanza fundamental de toda antropología bíblica, y por cierto, esta va a ser profundizada en la segunda lección. Dios hizo al hombre a su imagen. El Dios Trino ideó, porque dijo, hagamos al hombre, y formó al hombre como un alfarero. Eso es maravilloso. Génesis 1 nos muestra a Dios creando a los animales con su sola voz. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, por ejemplo, en Génesis 1:20, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. ¿Sí? Luego en el 24, produzca la tierra seres vivientes según su especie. En ambos casos hubo solo palabra. Su sola palabra creó los animales. En cambio, con el hombre no fue así. Con el hombre vemos algo más especial que se profundiza en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 dice en el 7, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó, un término que denota alfarería, ¿sí? Como si lo hubiera hecho con sus propias manos, y lo hizo a su imagen. Esto de la imagen ha tenido muchas interpretaciones, hermanos, pero seamos sencillos con esto. Básicamente, la imagen de Dios significa que al hombre le fueron transmitidos atributos divinos comunicables, no incomunicables. En uno de los cursos más adelante estaremos viendo que Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Por ejemplo, incomunicable: Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente. Nada más aparte de Él lo es. En cambio, atributo comunicable es, por ejemplo, la sabiduría y el gobierno. ¿Qué vemos? Dios crea al hombre y a la mujer inteligentes y con capacidad de sojuzgar la tierra. Así que esos son atributos comunicables porque les fueron transmitidos al ser humano, ¿sí? En su naturaleza. Y a propósito, esos atributos que le fueron comunicados al hombre están tanto en el alma como en el cuerpo. No podemos pensar que es que la imagen de Dios está residiendo solamente en el alma o en el corazón o en la conciencia. No, porque recordemos que para que una persona sea hombre, sea ser vivo, ¿sí? Necesita cuerpo y alma. Así que ambas partes necesariamente deben estar impregnadas con esos atributos. ¿En dónde está la inteligencia? En el alma. ¿Pero en dónde se manifiestan las capacidades creativas de nosotros? Pues con las manos, con la voz, ¿cierto? El oído, nuestros sentidos físicos. Solo Dios es soberano, pero Él compartió su autoridad, o mejor, de su autoridad, con el hombre.
Por eso podemos decir que esta soberanía en cierto punto puede ser comunicable. Bien, definitivamente el ser humano es superior a los animales y es superior incluso al propio medio ambiente. Así que una antropología bíblica nos va a llevar a rechazar las ideas darwinistas que degradan al hombre a un animal evolucionado. Nos llevan a rechazar las ideas conspiracionistas acerca de un calentamiento global, porque el Dios que dijo que siempre iba a haber siega, que siempre iba a haber cosecha, que siempre iban a estar las estaciones, es el mismo que va a conservar el mundo para que siga el ser humano subsistiendo ahí. Nos van a llevar a rechazar las ideas sobre una sobrepoblación humana. Eso se llama maltusianismo. Maltusianismo, como si fuera necesario ejercer controles de natalidad, controles de alimentación, controles de población, porque el ser humano está llenando el mundo. Hermano, eso es una idea satánica, porque Dios mandó que el mundo se llenara de seres humanos, porque ellos portamos la imagen suya. Bien, entonces una antropología mundana nos lleva a tener las ideas mundanas de, mejor dicho, controles de natalidad por medio del aborto, por medio de la planificación, por medio de las ideas del calentamiento global, bueno, todas esas cosas ridículas, mundanas. Ustedes no se imaginan que hasta en púlpitos se escucha hablar de eso, hermano, es bastante triste, lamentable, donde se prefiere la vida de un animal, donde se prefiere conservar un cierto ambiente, cierto entorno, con tal de que no sea destruido porque el hombre esté ahí, cuando la tierra nos fue dada a nosotros para dominarla, gobernarla y llenarla. El testimonio bíblico nos muestra a un Dios que decretó la continuación de todas las estaciones, que le coloca límites al océano, que nos ordenó multiplicarnos en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué entonces el ser humano fue creado el mismo día que los animales terrestres? Ambos fuimos creados el sexto día. Bueno, otra pregunta, ¿por qué entonces los animales y el hombre tienen el mismo material? Ambos fueron hechos del polvo de la tierra, ¿sí? A los animales dijo, produzca la tierra, y al hombre dice, formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Pues hermanos, se debe a que nosotros íbamos a subsistir de los animales a partir de Génesis 9. Bien, claro, hay ciertas similitudes en composiciones orgánicas de los cuerpos entre animales y seres humanos para que nosotros al comer de ellos recibiéramos en nuestros cuerpos nutrientes que solamente con una dieta que incluye carne podemos estar bien desarrollados y óptimos en la salud. Bien, así que una antropología bíblica también rechaza el veganismo. En conclusión, entonces, de esta premisa, Dios hizo al hombre a su imagen, significa que tenemos atributos de Dios comunicables tanto en el cuerpo como en el alma, y por lo tanto nos lleva a rechazar ideas mundanas conspiracionistas y creer a las promesas de Dios por encima de las propagandas fatalistas del mundo. Ahora, en conclusión final de esta primera clase, tenemos dos cosas importantes que señalar. Primero, el mundo predica la importancia de estudiar el yo, fomenta el amor propio. Uno escucha a falsos maestros torciendo las escrituras, diciendo, es que hay que amar al prójimo como a sí mismo, o sea, hay que amarnos primero a nosotros para luego amar a los demás. Eso es el resultado de una lectura antropocéntrica de la Biblia. Por el contrario, el hecho de que Dios nos haya dicho ama al prójimo como a ti mismo está implicando que es que ya nos amamos demasiado. Somos una criatura excéntrica, egocéntrica, pecadora. Entonces, así como ya nos amamos, da por sentado que nos amamos ya demasiado, bueno, ahora amemos así a los otros. Si el mundo manda a la gente a hacer una retrospección de sí mismo para poder conocerse a sí mismo, pues la Biblia enseña que nadie puede hacer una introspección de sí mismo para conocerse a sí mismo sin mirar a Dios, porque fuimos creados
a su imagen. Así que la única manera de conocernos a nosotros mismos es conociendo a Dios, a cuya imagen Él mismo nos creó. Por eso es que ningún psicólogo, ningún terapeuta puede dar con la raíz del problema y la identidad del hombre. Por eso, todas las ideas mundanas, diabólicas, carnales, terrenales de la psicología moderna van a tener distintas posturas, distintas escuelas que se van a contradecir entre sí, porque ninguna abraza la cosmovisión bíblica. Pero ¿qué vemos nosotros, hermanos? A pesar de que Dios ofrece las respuestas las respuestas a las preguntas que dijimos al comienzo. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra finalidad para existir? La Biblia ofrece la respuesta a todo eso. Pero el hombre, ¿en dónde busca las respuestas? ¿Hacia dónde se dirige el hombre caído en búsqueda de respuestas? Lo vemos especulando, por fuera de Dios a como dé lugar. Prefieren afirmar que vienen de extraterrestres, que son hechos de polvo de estrellas, que provienen del Big Bang, de la evolución del simio. Bueno, el hombre prefiere ir a todos lados menos a su creador. Segunda conclusión. Por eso es que estamos hoy frente a una generación que no sabe nada de sí misma. Una generación que no sabe cómo conducirse ni para dónde va. Los vemos hoy día que prefieren identificarse con perros, con gatos, con el sexo contrario, con árboles. Prefieren casarse consigo mismos, prefieren tener todas estas ideas degradantes, autodestructivas e inmorales, porque no se pueden encontrar a sí mismos, no hallan su propósito, porque se apartaron de Dios. Por eso Dios los entregó a la vanidad, para que aún denigraran y deshonraran sus propios cuerpos, como dice Romanos 1. El pecado degrada al hombre, le roba su identidad, cambia su propósito original, sabotea su diseño, pero no hay nada de estas cosas que pueda sostenerse en pie ante una antropología bíblica. La antropología bíblica, porque proviene de la palabra de Dios, puede desintoxicarnos de todas estas ideas mundanas que aún muchos pastores hoy predican y abrazan. Dios nos guarde entonces y así podamos ofrecer una predicación, un evangelismo y una consejería bíblicas, porque sabemos qué es el hombre, quién es el